Cordial saludo, amigas y amigos, una vez más aquí en su programa Tercera Raíz TV. Y como cada programa traemos una invitada especial, a quien le rendimos un homenaje simbólico, pero además de eso, en vida. En esta oportunidad vamos a hablar con una mujer, maestra de maestras, pero para mí, quien considero es una de las que desarrolla, ha venido investigando y además de eso coordina la parte en educación en el Valle del Cauca, además de estar adscrita a la Secretaría de Educación del Valle. Pues bien, antes de darle a conocer el nombre de esta poderosa mujer, quiero citar una frase de otra mujer también, pero además de eso, irreverente. Y esta cita que nos deja esta mujer es para dignificar, pero también para darle un lugar a esa lucha que desde cada uno de los lugares emprenden las mujeres. Y es la siguiente: no me gusta la música rap, en absoluto. No creo que se trate de música, es solo un golpe y rap. Nina Simonet. Y para hablar acerca de esta frase poderosísima que nos deja para la memoria Nina Simonet, pues quiero invitar y darle la bienvenida a una mujer que para mí también es poderosa. Y ella es la maestra Sonia Camacho Camacho, más conocida como la niña consentida de la gobernación del Valle del Cauca. Maestra, bienvenida a Tercera Raíz TV. Poderosa, sobre todo, bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Gracias por darme la oportunidad de hablar más allá de mi rol como funcionaria, es mi rol de mujer, mi rol de maestra. Me nace hacerlo, siento pasión de hacerlo, convencida absolutamente de que Colombia hizo un giro importantísimo para que la educación tuviera los matices de la diversidad. Y desde la diversidad cultural es la apuesta y es el desafío, y es por la cual trabajo de manera incansable para que pasemos de la norma a la realidad en un país donde ser diferente está en la norma, pero la educación que hasta hoy se está desarrollando es unidimensional. Una educación donde nos trata a todos por iguales, y ahí hay un desafío y un reto grande, y es por la cual en los últimos 15 años he venido trabajando y quiero seguir avanzando. Muy bien, maestra. Y en ese orden de ideas y en esa dimensión, desde Tercera Raíz TV, queremos hacerle un homenaje simbólico, dignificar su labor, su ejercicio, pero también reconocer que usted ha librado una lucha, nuestra lucha, desde su lugar de trabajo, y es precisamente de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca. Desde Tercera Raíz le auguramos muchos éxitos y gracias, maestra, por estar y dar de su parte hacia nuestra lucha. Achiboru. Gracias. Muy bien, poderosísimo este cóctel. Esto es gracias a la cortesía de IFALA Familia. Tenemos ahí un pequeño detalle para compartir, maestra, así que con toda la confianza del mundo, bien puedan. Maestra, para iniciar con esta conversación, queremos preguntarte cómo nace, digamos, esa posibilidad de incorporarse hoy, digamos que a la gestión pública, a la administración pública, pero asegurar desde ese puesto de trabajo la defensa de la lucha del pueblo afrocolombiano a nivel nacional, maestra. Bueno, habría que hablar de dos momentos, o de tres momentos. Sí. Un primer momento en que desde toda la estructura familiar y extendida nuestra, Sí. decidí ser maestra. Ese es un primer momento importantísimo para mi vida,
en un momento donde, bueno, ¿por qué ser maestra y no ser otra cosa? ¿Qué me motivó a ese primer momento? En que por el maestro pasa la formación de todos los demás profesionales de las ramas del saber en el conocimiento universal. Sí. Y esa fue mi principal motivación. Cuando se hace con amor y con la más grande y mejor convicción. El segundo momento, después de haberme formado y haber caminado, haber aprendido y también haber desaprendido la pedagogía, los principios de la pedagogía universal, los principios de la pedagogía que se desarrollan en Colombia, me surge una gran inquietud. Sí. ¿Cuál es la gran inquietud? Yo nací en el Pacífico colombiano, en Buenaventura específicamente, y viendo personas de otras culturas que mantienen ese acervo cultural intacto, independiente de la interrelación y la inmersión permanente con nuestra cultura, dije, ¿por qué no hacerlo nosotros? Sí. Y eso me motivó y me llevó a que en el año 2004, concretamente, dijera, bueno, aquí hay un marco legal para desarrollarlo, pero a nadie le duele esto. Y entonces decidí asumir el desafío. Simultáneamente trabajando los temas de la pedagogía universal, porque me parece que es importantísimo tener claridad que la pedagogía universal no riñe ni se contrapone con la visión, con la cosmovisión cultural Sí. en el desarrollo y construcción del conocimiento. Y con ello, fundamentalmente, el concepto de formación a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. Allí hay mucho que hacer en este país. Y digo que hay mucho que hacer porque aunque llevamos, esta es una de las constituciones más nuevas del mundo, Ajá. que nos reconoce en términos de identidad como pueblo, y llevamos ya casi 30 años de tener un marco legal que nos garantiza como comunidad negra, afrocolombiana, palenquera y raizal el derecho a desarrollar, a construir una educación con pertinencia, con enfoque étnico, desde las cosmovisiones culturales. Hoy eso no se está desarrollando en el país. Ok. Maestra, es esa misma dimensión, digamos que para el departamento del Valle del Cauca se marcó hace ya varios años atrás una política pública precisamente de educación, pero además de eso, de otros saberes ancestrales, y fue el Plan Decenal 2018-2028. ¿Cómo ha estado hasta el momento la funcionabilidad de este proyecto para la región y especialmente para el pueblo afrocolombiano? Bueno, primero hay que... ¿por qué surge el Plan Decenal Afro para el departamento del Valle del Cauca? Y el Plan Decenal Afro surge como una apuesta y un compromiso de la administración departamental, sí, en el marco de la declaratoria de la ONU del decenio que está en desarrollo del pueblo afrodescendiente a nivel del mundo. Esa medida se toma para que los gobiernos en todos los órdenes, nacional, departamental, local, distrital, sí, en cualquier orden, desarrollen políticas públicas que busquen disminuir, para no decir que acabar, porque acabar sería el concepto más objetivo, las brechas de inequidad y de desigualdad histórica
que hemos tenido y que hoy tenemos. En ese contexto tendríamos que abocar dos situaciones. Una, sí, el Valle del Cauca es pionero en los desarrollos que no son los que quisiéramos tener, pero hay avances significativos en procesos, pero en términos de resultados, sí, los desarrollos no son tan buenos. Digo que no son tan buenos porque ubicándonos en el territorio del Valle del Cauca, tenemos que reconocer que es el departamento del país con mayor presencia y autorreconocimiento de la población negra. En términos de políticas públicas, ajá, y desde la educación como el eje esencial del desarrollo de la construcción social, ahí tendríamos que tener un avance significativo, pero no es así. ¿Por qué no es así, maestra? Y no es así porque tú tocaste ahora precisamente el plan decenal. Correcto. El plan decenal es una apuesta del Ejecutivo de compromete no solo al Ejecutivo, sino a la rama legislativa, que es la Asamblea Departamental. Y esta es una apuesta que llevó a que en el octubre del 2018 se aprobara, sí, señora, a través de una ordenanza. Es correcto. En materia educativa, tiene 13 metas ambiciosas, bien interesantes. Pero yo hice un ejercicio con un grupo de personas que venimos trabajando hace mucho rato esto. ¿Y cuál fue el ejercicio? De revisar los planes de desarrollo de los 42 municipios para ver cómo estaban alineados a ese plan decenal, pero por otro lado al capítulo del plan de desarrollo que aún está vigente hasta que se apruebe el nuevo plan. Y la verdad es que el resultado es desalentador. Es desalentador porque, reitero, en un departamento que se autorreconoce y que en el concierto nacional es el departamento con mayor presencia de población negra, pues los planes de desarrollo tendrían que estar alineados a eso y ser muy visibles y muy significativos y relevantes en términos de programas, subprogramas, principios y por supuesto proyectos para desarrollar los temas de educación, vivienda y todos los demás temas que corresponden. Sí. Como yo estoy en educación y es el tema que más y mejor conozco, las 13 metas que hoy están en educación, podría decir que hasta hoy, del 18 al 2023, los desarrollos son mínimos, porque a nivel de, si tú miras el plan de desarrollo departamental, en educación solo cogen 2 metas, 2. Sí. Hay una meta, por ejemplo, que hace referencia al tema de investigación. Y el tema de investigación es vital. El maestro que trabaja en una articulación permanente desde el contexto de la comunidad, sí, el contexto y el referente del conocimiento universal, de hecho es un investigador. Y allí hay una línea en la meta del plan decenal que posibilitaría que en un compromiso político de la administración departamental, evidentemente se financiara el trabajo de investigación para los maestros del Valle del Cauca. Perfecto. Y allí no hay avances. Maestra Sonia, en ese sentido, ¿cómo hacer entonces para que la fuerza sindical, en este caso el SUTE y otras organizaciones sindicales cercanas, hermanas de la educación en el Valle del Cauca, asuman esa defensa precisamente de lo étnico y especialmente desde el enfoque diferencial afro?
Bueno, aquí tengo que decir, como siempre me caracterizo, de decir las cosas como las veo y como las he vivido. Ajá. Y hay que registrar con beneficio de inventario positivo que hay un giro bueno, a mi modo de ver, positivo a mi modo de ver, de la organización sindical con respecto al tema de etnoeducación. Sí. Y particularmente para las comunidades afro. Y eso es relevante porque el sindicato, históricamente, que es una organización respetable, valiosa, habló de la reivindicación de los derechos de los maestros, Sí. pero nunca había hecho un abordaje del tema de la educación. Y si bien es cierto, falta mucho posicionarlo en todos los órdenes local, regional Sí. y nacional, sí hay un avance importante hoy con la presencia de muchos de nuestros amigos, compañeros y coterráneos desde el Pacífico colombiano, y hoy podemos encontrar uno. A nivel del Valle del Cauca hay 2 sindicatos de docentes educadores. Sí. 2. A nivel de SUTED departamental, tenemos hoy una secretaría para el tema de educación. Allí hay un avance. Y por otro lado, a nivel de FECODE, hay unos voceros, concretamente estoy hablando de una compañera, mujer, Sí. que por primera vez llegó a ser ejecutiva de FECODE y está como ejecutiva de FECODE, y estoy hablando de la compañera Isabel Olaya, Ok. y un compañero de la Costa Caribe, en este momento no tengo presente el nombre, que han logrado permear este tema a nivel de la alta dirigencia sindical del país. Y yo creo que ahí hay una gran ganancia, parece que ahí hay una gran ganancia. Pero se requiere muchísimo hacer una articulación en términos de las autoridades étnicas y de los roles que cumplen cada una para hacer de la etnoeducación, para este caso de las poblaciones negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales en el país y en el Valle del Cauca, una realidad. En 3 temas fundamentales. 1, que el estudiante que efectivamente llegue al sistema educativo en cualquier nivel tenga claro el concepto de autorreconocimiento e identidad. Sí. Y pueda aparecer como tiene que ser, registrado en el sistema de matrícula. En Colombia, el sistema educativo se apoya en una estructura de plataforma o sistemas de información. Sí. Y para el Estado colombiano, lo que no está allí no existe. Correcto. Ahí nosotros en ese punto tenemos una gran debilidad. Se tiene que trabajar mucho. Y no es un trabajo circunstancial, es un trabajo permanente con todos los actores para hacer que desde el niño que llega al grado de jardín Sí. y transición hasta la persona adulta, el joven o la persona adulta, que llegue al nivel de postdoctorado en cualquier institución de educación superior, tenga claro el concepto de autorreconocimiento e identidad. Porque recuerden que en términos de política pública, eso es determinante. Si nosotros hoy tenemos un altísimo subregistro, por ejemplo, en la educación básica y media, y voy a ubicarme en la entidad territorial para la cual trabajo. Nosotros, la Secretaría de Educación Departamental, administra 34 municipios no certificados,
estamos hablando de los pequeños. Y allí tenemos una matrícula de más de 126.000 estudiantes. En esa matrícula de 126.000 estudiantes, hasta hoy, con autorreconocimiento e identidad, en el CIMAC, que es el sistema de matrícula, sí, solo tenemos 10.500 estudiantes. Ahí vamos perdiendo. Porque el Estado, para garantizar la financiación, pues se basa en la información que está ahí en el sistema. Si todos o quienes nos corresponde no hacemos la tarea, allí vamos perdiendo. Y ese es consecuencia, ese proceso, lo uno es consecuencia de lo otro. Eso nos ha llevado también a la consecuencia que tenemos del resultado del censo de población a nivel general del DANE. Correcto. O sea, no es posible que en un país serio, ajá, en un periodo tan corto de tiempo, hayan desaparecido, como por arte de magia, casi 4 millones de personas. Eso es el resultado del censo que tenemos. Maestra, pero ¿crees tú que eso es intencional? ¿Eso lleva otro matiz? Pero además de eso hay un desconocimiento de que somos mayoría y no minoría. Bueno, ahí, para mí, hay varias cosas. Uno, obviamente quienes históricamente han manejado el Estado y los gobiernos, obviamente hay una conveniencia de vernos como minoría. Correcto. Y ahí tendríamos que entrar a un debate muy importante: qué tan conveniente es para nosotros como pueblo negro, sí, que el Estado y los gobiernos nos ubiquen como minoría. Eso es un tema. El otro tema, por supuesto que se requiere el tema de sensibilidad y de reconocer en nosotros mismos el tema de autorreconocimiento e identidad, porque el autorreconocimiento pasa por tener claridad meridiana quién soy yo y cómo soy yo. Y en educación, ¿qué está pasando? Si tú vas a un colegio, hay un rector, hay una estructura dentro de la escuela, llámese educación, institución oficial o no oficial. Pero el tema de la identidad o el autorreconocimiento no se está llevando en la forma que debería ser. Se le ha dejado esa responsabilidad a un funcionario quien hace el proceso de matrícula. Y en el momento de la matrícula, esa persona pues marca de acuerdo a las características fenotípicas de quien está matriculando. Claro que sí. Cuando eso no es así. El autorreconocimiento parte de la persona. Allí hay un ejercicio pedagógico que intervienen todos los actores. La institucionalidad, por supuesto, pero también la familia. Y también, con más vehemencia, quienes nos representan en los diferentes espacios a las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Aquí la responsabilidad es de todos. Muy bien. Maestra, en esa misma dirección y entendiendo pues que ese potencializador conocimiento que usted tiene, pero digamos ese apasionamiento desde esa lucha que pues libra históricamente, hoy ha considerado también colocar su nombre a ser una de esas delegadas ante el Espacio Nacional de Consulta Previa, que este fin de semana se va a desarrollar en Santiago de Cali, digamos que es elección de lideresas y líderes. En ese sentido, cuéntanos un poco por qué crees tú que es importante estar ahí y por qué consideras su nombre ante ese Espacio de Consulta Previa Nacional como delegada. Bueno, a ver, yo soy una mujer convencida de que hay que asumir retos y desafíos, no solo por uno, sino que el saber de uno
permita servir a las comunidades. Y yo estoy convencida que mi saber es importante y es trascendente en el tiempo, Sí. si le permite con ellos ayudar a las comunidades. Y mucho más convencida porque solo a través de la educación me permitió hacer un proyecto de vida digno Sí. desde el recóndito pacífico colombiano. Yo soy nacida en un pueblo que ni siquiera lo mencionan. ¿Cuál, maestra? Yo soy nacida en Llano Bajo. Llano Bajo es un corregimiento de Buenaventura. Sí. Y más la gente habla de Aguas Claras, Ajá. de Zabaleta, Ajá. de San Marcos que de Llano Bajo. Sí, pero eso obedece, maestra, porque es una zona rural o especialmente una zona olvidada. Las dos cosas. Es que en Colombia históricamente y hasta hoy, Sí. las zonas rurales han sido zonas olvidadas, ausencia total del Estado. Quienes tuvimos la oportunidad de avanzar fue a través de la educación. Correcto. Y teniéndonos que desplazar o nos desplazaron hacia las grandes ciudades, asumiendo todo tipo de desafíos y de riesgos inclusive, pero aquí estamos. Claro. Y eso que hemos podido asumir y que hemos podido dar, veo allí una oportunidad en el espacio nacional. ¿Por qué? Porque yo quiero dar de lo que sé, de lo que he tratado de hacer de la mejor manera, porque conozco como pocos el engranaje de cómo se mueve, cómo se tramita, cómo se gestiona el tema de educación, desde los dos ámbitos, la Sí. educación a nivel general, pero también la etnoeducación desde el Ministerio de Educación Nacional, desde lo regional a nivel departamental, pero también desde lo local. Y, por supuesto, desde la institución educativa. Mire, y termino, y quiero cerrar en esta pregunta que me hiciste, Sí. porque fíjate que la ley marco de educación, que es la ley 115, define claramente en su articulado los 14 pasos que debe tener un proyecto educativo institucional. Pero cuando se habla de proyecto educativo institucional, Sí. allí solamente habla de una educación igual para todos. Eso quiere decir, maestra, que la ley 115 del 94 nos lleva prácticamente más de 3 décadas, ¿cierto? Digamos que educando a muchas colombianas y colombianos sobre el mismo modelo y no ha sido reinventado o replanteado el modelo a seguir o a... No, pero te aclaro, aquí. Ajá. La ley 115 tiene en su articulado, desde el artículo 53 Sí. hasta el artículo 63, todo el componente de etnoeducación. Sí. La legislación existe. Correcto. La reglamentación de la etnoeducación existe. El problema de fondo tenemos es que quienes toman las decisiones para desarrollar la etnoeducación no han posibilitado mejores desarrollos. Allí tenemos un problema. Y entonces, hoy nosotros, los estudiantes nuestros, Sí. están sujetos a una evaluación externa, que es lo único que posibilita acceder a la educación superior con una formación donde la cultura de nosotros está ausente. Ok. Esa es una gran consecuencia y es una consecuencia negativa. Si el desarrollo que tiene la ley 115, reglamentado a través del decreto 804, que nos define claramente que nosotros tenemos el derecho a desarrollar una etnoeducación acorde a nuestra cosmovisión cultural,
sí, se estuviera desarrollando desde hace más de 20 años, sí, hoy tendríamos una evaluación externa con unas posibilidades reales de acceder a la educación superior sin desventaja frente a los otros. claro que sí. Esa es una gran consecuencia, por un lado. Por otro lado, la cultura nuestra sería mucho más valorada y no se limitaría a ser valorada exclusivamente en el marco, por ejemplo, Ajá. del Petronio Álvarez. Por ejemplo, en el Carnaval de Barranquilla, estoy diciendo cualquier cosa. Por ejemplo, en la fiesta de San Pacho, en el mes de mayo, hoy con ocasión de la conmemoración De la afrocolombianidad. de la conmemoración Sí. de la abolición jurídica de la esclavitud, es una conmemoración. Esa conmemoración la han convertido en una fiesta. Correcto. Y conmemoración y fiesta son distinto. dos cosas totalmente distintas. La conmemoración como espíritu tendríamos que hacer un abordaje pedagógico de cómo estuvimos, qué pasó en la historia, cómo estamos hoy y cuál sería la proyección de los nuestros en la inserción real en oportunidad de hacer proyectos de vida dignos en una sociedad colombiana. Y termino con un solo ejemplo. El Valle del Cauca, reitero, el departamento de mayor población negra. Cali, la segunda ciudad en América Latina, después de Salvador de Bahía en el Brasil, con mayor población negra. Pero si nosotros revisamos los espacios con poder donde está representada la población nuestra, la ausencia es total. Claro que sí, maestra. Y en ese sentido, por ser total, la invito para que desguste un poquito nuestro cóctel, cortesía y para familia, y especialmente esta maravillosa, digamos que, y nutritiva ceviche, como dicen por ahí, tropical, para que sigamos conversando y vamos cerrando. En ese sentido, maestra, no me respondiste la pregunta. ¿Cuál es su aspiración o por qué considera su nombre para ser delegada ante la consultiva del Espacio Nacional? Bueno, mi aspiración es que el pueblo de la comunidad negra, afrocolombiana y palenquera y raizal, pero negro del Valle del Cauca, reconozca y valore la trayectoria y el trabajo de Sonia Camacho. Sí. Como pedagoga, pero una defensora con convicción, con compromiso y con competencia por la etnoeducación para nuestras comunidades. Uno, en que la población nuestra que está atendida y por atender tenga la garantía de una educación pertinente y con enfoque étnico. Sí. En las aulas de clases, en las instituciones oficiales y no oficiales. Dos, comprometida con que los maestros y directivos docentes, etnoeducadores tengan sentido de pertenencia y compromiso con la causa y no lleguen solamente como etnoeducadores a resolver un problema laboral y un problema de estómago. Sí. Esa es mi apuesta. Y el tercero, buscar, gestionar a nivel nacional, a nivel de cooperación internacional, la posibilidad de la financiación de los desarrollos de proyectos educativos, pero de la investigación para los maestros y sobre todo para potenciar e insertar en el sistema de etnoeducación el saber ancestral. Allí hay muchísimo potencial de nuestras comunidades que hoy
la pedagogía no lo resalta, la pedagogía no lo destaca. Y allí hay una experiencia trascendental en lo que tiene que ser la cultura. Y termino esta parte porque mi aspiración es que hay que aspirar y poner a consideración de los demás el nombre de uno en lo que uno sabe hacer y lo que ha hecho y lo que puede hacer bien. Gracias, maestra, por venir aquí a Tercera Raíz y desde la distancia, desde la presencia, pero desde su sabiduría y conocimiento, hemos querido extender esta invitación para que desde aquí, desde Tercera Raíz, pudiéramos conversar, conocer un poco más sobre la vida, sobre esas capacidades y conocimientos de la maestra Sonia Camacho Camacho, educadora, pero también una de las funcionarias más destacadas en la Secretaría de Educación del Valle del Cauca. Ella es la maestra Camacho, como le dicen cariñosamente, o más bien, como yo le digo, la niña consentida de la gobernación del Valle del Cauca, quien ha estado hoy aquí en Tercera Raíz, a quien desde aquí rendimos un homenaje simbólico a su trayectoria, a su lucha, pero también a su dedicación a la defensa del pueblo afrocolombiano. Y pues, maestra, gracias por estar aquí en Tercera Raíz. Muchas gracias a ti, muchas gracias primero a Dios. De verdad que hoy tengo esperanza porque hoy está al frente de la Secretaría una mujer que reconoce sus raíces, que valora sus raíces y que ha puesto, tiene un compromiso en gestionar y en apoyar esta causa. Una causa que no es de Sonia exclusivamente, es de todo el pueblo negro vallecaucano y que aquí se necesita que haya consenso para avanzar. Muchas y gracias, tener maestra. mejores resultados. Muchas gracias, Jefferson, a ti, y hay que seguir trabajando. Como debe ser, maestra. Y pues bien, amigas y amigos, una vez más llegamos al final de su programa, nuestro programa Tercera Raíz TV. Y recordarles, hay que buscar el corazón desde la raíz. Hasta pronto.